Una explotación que se cierra no se vuelve a abrir. Hoy nuestro compañero David nos quiere proponer una adivinanza. ¿Qué tienen en común la Virgen del Pilar con uno de los mejores deportistas españoles como es Rafa Nadal? Se lo contaremos en 3 minutos. Vayan pensando el tiempo que va a tardar Adrián en contarnos qué hace con esa barra en la mano. Aunque mientras tanto yo no me puedo esperar, David, ahora sí quiero descubrir qué tienen en común la Virgen del Pilar y Rafa Nadal. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Pues mira, te lo voy a explicar muy rápidamente. Tiene en común que gracias a esta cinta, Nadal posiblemente vuelve a ser el jugador de tenis que era y puede alcanzar el número 1 en el ranking que lleva tiempo sin alcanzar, gracias a una persona, a María Ruiz, que tengo aquí a mi lado, que es estudiante de periodismo en la Universidad de San Jorge y que se propuso un día pues entrar en contacto con Rafa Nadal para poder llegarle a dar esta cinta, pero por medio ocurrieron muchas cosas, ¿no, María? Sí, bueno, al principio tenía casi todo hecho, pero hasta casi me echaron del centro de Madrid, del Madrid Open, y al final tuve que colarme, llamar a Toni y al final del partido lo conseguí. Toni, que es el tío de Nadal y que ha sido la persona que ha servido un poco de Celestina, ¿no?, entre los dos. Sí, a Toni le debo todo porque gracias a él he conseguido este reto y yo creo que es todo debido a su humildad, su cercanía y que se muestra tal como es. Bueno, ahí estamos viendo fotografías de Nadal que dirás, ¿esto es de un fotógrafo profesional de deportes? Pues no, las ha hecho María, y es que estuvo allí en el estadio viendo cómo jugaba Nadal y más tarde se tuvo que colar porque la de prensa se puso por medio, se creía que era una fanática, que quería abordarlo a Nadal y abrazarle y besarle, y en realidad lo que quería era entrevistarlo, ¿no? Sí, tenía que hacer un reportaje de fotos para la asignatura fotoperiodismo de la universidad y después hacer una entrevista. Y la responsable de las acreditaciones me dijo, no, tú aquí ¿qué haces? Que si no tengo ni yo el teléfono, ¿cómo lo vas a tener tú? Y me dijo, como me pases al supuesto Toni Nadal, te echo directamente. Yo llamé a Toni, ella no me hizo ni caso y al final dije, bueno, pues le voy a acompañar, y la señora me hizo acompañarle por cada una de las personas que me habían dejado pasar y les fue echando la bronca. Algo increíble, pero bueno, igual también es su trabajo. Bueno, tuviste que trabajar mucho para conseguir teléfonos. Yo no sé si tienes tú el teléfono de Rafa Nadal. No, el de Rafa no lo dan nunca, tengo el de Toni, pero bueno, como son de la familia... Pero bueno, hoy es un día muy especial además para Rafa Nadal, recordamos que está ya en semifinales de Roland Garros, pero que además hoy es su cumpleaños, cumple 24 añitos, que yo creía que Nadal era más mayor, 24 añitos, muy joven. ¿Le quieres mandar una felicitación desde aquí? Bueno, Rafa, si me oyes algún día, pues quería decirte que muchas gracias por esta oportunidad que me has dado, que realmente parece que sea más mi cumpleaños que el tuyo por este regalo, y espero que vuelvas a ser número 1 este domingo, porque con tu tenacidad y tu fuerza y tu humildad siempre lo conseguirás. Eres una gran persona. La verdad es que con esos brazos cualquiera le pega la raqueta, pero el secreto, Alba, está en esta cinta, que si observamos el partido mañana en las semifinales y en la final, que seguro estará el domingo, la veremos en la mochila en la que porta las raquetas de tenis, ¿no, María? Sí, algo increíble, porque yo fui al partido el sábado 15 de mayo y el domingo era la final contra Federer. Entonces en mi casa de repente vi que enfocaban la bolsa de raquetas y que estaba atada la cinta. Bueno, unos gritos en casa de emoción. Así que, bueno, la Virgen del Pilar pues también le ha ayudado, y como él es tan patriota, pues por eso lleva la de España del equipo de la Copa Davis. Pues enhorabuena por esa gesta, María, y enhorabuena a Rafa Nadal, que con la pilerica no puede perder y seguro que se coloca en el número 1, Alba. Gracias, David, a ver si a ti también te da buena suerte. Cambiamos de tema. En estos días ya estamos pensando en ir a la playa, en arreglarnos para una ceremonia, para una boda, y si hay algo que nos preocupa a las mujeres e incluso a algunos hombres, Vita, es saber si están... Uy, creo que tú estás sufriendo nada menos que la depilación. Ay, yo estoy sufriendo la depilación. No soy la única, porque estos días estos centros de estética están repletos. Por cierto, que mi amigo David